Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, en la Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Ahí están los salesianos formando esos jóvenes que están en alto riesgo. Gente sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Y vemos casi a diario cómo caen abatidos jóvenes que están en bandas delincuenciales, porque uno sabe que la policía comete excesos bárbaros y que se pone en duda muchos de esos intercambios de disparos. Y no hemos visto todavía una reacción de familiares de 4 jóvenes que murieron en un intercambio, en una balacera de verdad, pero bueno, dicen que fue frente a un colmado. Y tienen que haber testigos de que hubo un intercambio de disparos y que los jóvenes le dispararon a los policías, pero 4 jóvenes muertos por formar parte de una banda de atracadores, dice la Policía Nacional. Pero eso, ¿quiénes caen abatidos? Jóvenes. Jóvenes que han estado en alto riesgo hace años. Pero esos son los mismos desertores de las escuelas, que desertan porque entienden que su edad es avanzada, porque entienden que ya están en edad de estar conquistando chiquillas, muchachas, porque ya ellos ven que ya esa juventud le va pasando como esos años tan rápido, entienden ellos, y hay que tener vehículos, y hay que tener una gran vida, y tener gasto, y vestir al último, como dicen, al último estilo. Y en esa desesperación por adquirir dinero, entran a delinquir. Y forman esas bandas, se van organizando, haciendo pequeñas raterías, se las permiten, lo toman a chiste y los muchachos terminan siendo grandes gángsteres, lamentablemente. Es una pena. Vamos a ver, repito, ¿qué va a pasar con los familiares de esos muchachos si los defienden como muchachos íntegros? Porque así pasó con el caso de la barbería de Santiago, como asesinaron unos muchachos ahí. Entonces la policía ha tenido una participación en muertes violentas sumamente alto en los 6 meses estos del año, que van muchos, ya van cientos de jóvenes ejecutados. Pero la policía dice que son intercambios de disparos, repito.
Vamos a esperar a ver qué dice la comunidad o los familiares de esos jóvenes que tienen que demostrar que ellos que fueron asesinados vilmente. Claro, muchas veces son delincuentes, pero si se entregan y levantan sus manos y se entregan, la policía no los puede matar. Como pasó con el caso del video que fue viral aquí en el país, de un joven que parece que enfrentó realmente a la policía con un arma, pero el tipo la arrojó y la botó cuando se vio acorralado, levantó los brazos y se rindió. Pero en la guerra también se rinden los soldados y le perdona la vida, a menos que sean una de estas brigadas del genocida de Rusia, que parece que dan órdenes de que todo lo que detengan maten, porque no hay comida ni habitabilidad para nosotros, imagínense para un prisionero. Bueno, pero esa es la situación de los jóvenes en alto riesgo. Terminan en esas hondonadas, terminan abatidos, asesinados por la policía, muertos en intercambio, batiéndose a tiro con las autoridades, también los hay. Pero hay que entender que esas actividades delictuosas no dejan beneficios, solo eso, del tugurio al cementerio, como hemos dicho tantas veces, o del tugurio a la cárcel. Eso es lo que le espera a esos jóvenes que nunca van a entender que en el estudio, la formación, el trabajo, ahí es que está el desarrollo del ser humano. No es en la delincuencia ni en la alcoba. Es en el trabajo y en el estudio. Vamos a formarnos primero por ahí. Y entonces, después que usted esté formado, estudiado y formado y trabaja, usted es difícil de conquistarle a alguien para que usted venga a delinquir. Muy difícil. Eso de urbanos y de urbanos proletarios y su música y todos esos tatuajes y todos esos tenis y todas esas chicas y todo, eso no se puede lograr si no es trabajando y estudiando, no delinquiendo. Que sepan eso los jóvenes de este país. Bueno, el viernes yo hacía un comentario sobre 2 libros que en el mundo fueron bestsellers. Las fórmulas de Peter y el principio de Peter. Loren Peter, un académico de los Estados Unidos, que el hombre comenzó a estudiar una ciencia que le llamó jerarquiología. Y él hizo una serie de razonamientos verdaderamente interesantes sobre la teoría de la jerarquía. Y yo citaba el caso de un ejemplo que él puso en sus análisis de la jerarquiología de su ciencia, de un soldado cocinero que era un encanto en la cocina para el batallón que él le servía su comida allí. El batallón estaba feliz con ese soldado. Y cuando se presentó la vacante de jefe de cocina, obviamente el hombre más atractivo para el cargo y para los soldados era ese cocinero que mantenía el batallón a gusto con la cocina, con sus buenos menús. Entonces, ese cargo que estaba vacante, quedó vacante, lo promovieron a él de cocinero a jefe de la cocina. Es decir, el batallón nunca pensó que ese caballero iba a ser un verdadero fracaso, pero fue un fracaso. Fue un excelente cocinero, pero fue un mal gerente de cocina. Ese señor, según Loren Peter lo describe, llega a su máximo grado de incompetencia.
Para ese caso, yo le puse el caso dominicano del señor David Collado. David Collado es un joven que se ha destacado como ministro de Turismo. Él es un cargo que es más de promoción, más que de administración, es promover, tener cercanía con los turoperadores, con la gente que tiene que ver con el turismo, líneas aéreas, líneas de barcos, hoteles, restaurantes, áreas de interés cultural, etcétera, etcétera. Playas, pueblos playeros o pueblos de montaña que puedan tener algún atractivo turístico. Y el hombre ha hecho su trabajo, indiscutiblemente, y se mueve y está allí, allá y acullá. Se puede decir que ha sido un buen ministro de turismo. Pero yo lo comparaba con ese soldado. Decía, ¿por qué yo ponía ese ejemplo como tan específico de él? Porque David Collado se ha embarcado en un trabajo en la zona colonial y ha sido un total fracaso como gerente. Si usted fracasa en ese proyecto de arreglar aquello que es un cuadro, un cuadrito del país, un problema del país, y allí hay tantas quejas de comerciantes que dicen que están quebrados, porque el atraso en los trabajos y la mala coordinación de los trabajos le ha llevado a una situación de quiebra en sus negocios. Entonces las incomodidades que está sufriendo la gente con los atrasos visibles en esa reconstrucción o reparación de la zona colonial es una evidencia de que el hombre ahí llegó a su máximo grado de incompetencia, como yo he querido decir. Es decir, si le damos tareas de país, va a ser difícil tal vez que David Collado pueda salir a camino, porque está empantanado en un trabajo que debió haber terminado, o le faltó más coordinación, o le faltó más apoyo de otras instituciones, pero la verdad es que los atrasos son tan bárbaros, que hay que decirle así, porque han llevado a la quiebra centenares de negocios, pequeños y medianos negocios de la zona. Y ahí están las evidencias, cuántas veces van los medios de comunicación y entrevistan gente de la zona, están desesperados. Pero yo creo que hasta las iglesias están desesperadas también, porque, señores, los servicios religiosos de la zona están afectados también, porque los parqueos, las iglesias, entonces ahí hay un diezmo que se cobra, las iglesias están quebradas en la zona colonial, vamos a llamarle así también. Es decir, aunque luzca blasfemo decir esto, pero las iglesias están quebradas, David Collado, en la zona colonial. Porque los servicios religiosos se han limitado y tienen muchos problemas y la gente no quiere ir porque no hay ni parqueo, entonces zonas que están obstruidas, muchas calles, es decir, hay unos problemas muy serios y hay evidencia clara de que David Collado entonces está empantanado ahí, se empantanaría en el país, porque los problemas del país son demasiado muchos, como decía Hueva Rodríguez. Entonces él no es una garantía para resolver los problemas nacionales, dice Manuel Fermín, pero eso es una observación muy personal de mi parte, no necesariamente debe ser la opinión final de él como funcionario público y como proyectándose como un posible presidente de la República. Entonces, ¿cómo va a resolver los problemas nacionales? Que no son pocos. Son muchos y difíciles de resolver. Es decir, el país en manos de bisoños, lo he dicho muchísimas veces, aquí es un peligro. Porque hay gente que no está entrenada para enfrentar problemas nacionales. Y fíjense que cómo es que va este país. Que este país no va tan bien como uno piensa o como se piensa. Porque uno ve números grandes y entonces, bueno, puede entender que la cosa también. Pero hay un murmullo, repito, que lo he dicho muchas veces aquí, hay un murmullo sordo, no críptico,
a nivel de círculos cerrados de intelectuales o de logias, esas criptas religiosas, qué sé yo, no. Es de la calle, usted se monta en las guaguas, usted se monta en ¿cómo se llaman? Las voladoras, en la cola de un motor. Uno tiene que hacer todo eso en este país. Y oír y ver la gente en los colmados y donde quiera que uno anda y camina. Uno ve muchas quejas, la gente se está quejando y con razón. Entonces, yo veo una bisoñez en esta gente que no son garantías, o pueden ser atractivos para votantes, porque la gente vota muchas veces engañado, o engañados de buena fe, o otros engañados de mala fe, lo compran con estas acciones dadivosas, y termina el votante favoreciéndolo la ineptitud, o lo bisoño y la inexperiencia, la falta de perspectivas, de enfrentar situaciones de gran calado, gente tal vez carente de visión de progreso y de vista corta, de visión corta, de poca mira. Hay otros que tienen alta mira y tienen visiones más alargadas, incluso ven, como se dice, después de la curva o tras la curva. Pero me parece, esa es mi opinión, que ese atraso en el trabajo que lleva a cabo turismo en la zona colonial es una muestra palpable de que el hombre no tiene todas las herramientas para enfrentar problemas nacionales, digo yo, desde luego. La alcaldesa del distrito, que es otra aspirante también diríamos, con fuerza de obtener la candidatura del PRM, parece que se diluye en esa suerte de escenografía y de escenografía política, porque muchas veces se quieren destacar cosas que se ven como un trabajo extraordinario. La semana pasada decíamos que hay como una lucha de puñales publicitarios entre esas dos personalidades del PRM. Uno, porque le tiran, como dicen, tantas flores que le agregan a su escritorio los agentes principales del turismo. Y a ella, la alcaldesa del Distrito Nacional, que bueno, le dan premios de la mejor alcaldesa de la América, la mejor gestión de alcaldía en América, en toda la América. Me imagino la América del Sur, ni siquiera la central, la del norte, de México para atrás, o en Estados Unidos también y Canadá, porque ¿por qué no? Pero una evaluación, no sé si arbitraria, quién la hace, pero dan nombre, pero ya uno sabe cómo que se arman las premiaciones y los homenajes en este mundo de internet. Pero indiscutiblemente que ella tiene un trabajo en el Distrito Nacional, es un trabajo en el polígono central. Ella limpian las calles, dan pinturas, postes de luz, limpian, iluminan algunas calles, pero es un trabajo mínimo. Han habilitado muchos parques de recreo, algunos, ese paseo del malecón, bueno, y ha hecho una gestión más de limpieza y de ornamental que funcionar realmente, porque los ayuntamientos, la alcaldía del distrito prácticamente las funciones no hacen ninguna función, porque la basura es privada, se recoge y es un contrato privado. La señalización, el asfalto, las reconstrucciones de calles, obras públicas que enfrentan eso.
La señalización de las calles, obra pública también enfrenta muchos de esos trabajos de señalización. La semaforización está prácticamente en manos del Intran y el Tránsito y la DGC, de la Policía Nacional. En resumen, el agua la tiene la CAS, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado. Es decir, que el Ayuntamiento del Distrito Nacional no es más que poses publicitarias o escenográficas. Esos son los alcaldes. Porque ¿qué más hacen los alcaldes? ¿Qué más hacen los alcaldes? La zona alta de la ciudad son intransitables, áreas de tránsito peatonal ocupadas por negocios, talleres, calles abandonadas, mucha basura en la parte alta donde no se ve o donde la gente le interesa ver poco. Pero el polígono central es el área de poder y el área donde viven las familias más prominentes del país, profesionales, de economía, etcétera, etcétera, y poder. Entonces se cuida más, ese polígono se cuida más que lo que están en la parte norte avanzada de la ciudad. Y eso es notorio, solamente hay que desplazarse para allá. Entonces, esas son las dos propuestas que tiene el PRM, que hemos dicho nosotros. Esos no son candidatos sostenibles. El PRM tiene el poder, es verdad. Y un gobierno dadivoso, como ha sido el presidente Abinader, bueno, pues están jugando a ese bono voto o a esa dádiva voto. Se está jugando y vamos a esperar a ver los resultados que da aquello, porque aquí han pasado gobiernos también dadivosos y terminan perdiendo elecciones. Porque no solamente es dar, sino saber dar. Pues la gente también, yo creo que se siente mal. Yo incluso he dicho lo siguiente, metafóricamente hablando, Valdés, el gobernador del Banco Central, se ha devanado los sesos, como se dice, tratando de mantener firme los fundamentos macroeconómicos del sistema monetario y financiero del país. Y la verdad que yo pienso, vale la pena hacer un sacrificio tan profesional, vital y profesional, porque tengo que poner la razón. Para un profesional de la competencia de Valdés y de la experiencia de Valdés, porque se ha tenido que hacer un trabajo muy serio a través del Banco Central, enfrentando problemas muy serios de contagio a la economía nacional por los problemas internacionales, que no son pocos, y en medio de ese mar proceloso, como se acostumbra a decir, el capitán de ese barco, como decía el Nacional del viernes, el capitán de ese barco, en ese mar proceloso que ha sido Valdés, con tantas malas influencias del exterior y buenas influencias del exterior, porque también si se recibe inversión extranjera, si se reciben turistas y se reciben buenas remesas y una buena inversión en zona franca y las exportaciones crecen hacia el exterior, pues el entorno es bueno. Pero uno sabe que ha habido problemas del entorno internacional que se reflejan en la economía local. Y eso, indiscutiblemente, que crea situaciones de cuidado. Pero valdrá la pena devanarse los sesos, hacer ese sacrificio con un gobierno dadivoso, un gobierno derrochador. Vamos a seguir explicando el tema después de esta breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ¿por qué digo yo que resulta poco atractivo para un funcionario que haga un esfuerzo vital y profesional como este? No es porque Valdés haya tenido ninguna queja de eso, ni ha manifestado eso tampoco, pero yo pienso que como que hay que tener respeto por esos trabajos tan serios que se han hecho de levantar y mantener esta economía con esos buenos manejos, esos fundamentos, repito, del macroeconómico y esa preocupación constante de estar en esa delicada labor, pienso yo. Pero estos son gobiernos dadivosos y derrochadores. Por ejemplo, el ministro de Hacienda que cometió un fraude léxico, digo yo, porque nos habló con engaño de palabras, cuando decía que había que tomar unas medidas, una reforma anticrisis. Bueno, él usó esos términos para engañarnos o para entretenernos y engañarnos. Porque realmente, ¿cuál es la crisis? Más que crisis, lo que hay es que burla. Porque, señores, en medio de todo este arsenal de, ¿cómo diríamos?, de medidas tributarias que ha tomado el gobierno. Y el gobierno comienza a nombrar cónsules y vicecónsules como una fiesta. Nombramientos de cónsules y vicecónsules y más nombramientos, una nómina sobrecargada. Pero es como si el presidente se le olvidara eso. Que, mire, el presidente, pero ahí no hay una gente que le diga presidente. Pero mire, deje eso para diciembre. De eso, mire, la gente cuando está en fiesta, que es en diciembre, usted nombre todas esas cónsules y dice, eso es la botella que usted está nombrando ahí. Pero no lo haga ahora, porque acuérdese que le estamos cargando a este pueblo todos estos impuestos, todos estos tributos, porque dicen que están ayudando a la gente, pero si yo vendo un pedacito de tierra por allí, o vendo un solar, o vendo una casita, o vendo, qué sé yo, 3 carros, usted puede tener 3 carros viejos, usted tiene y lo vende. Y ya usted tiene que pagar un dineral en impuestos internos porque creen que usted está vendiendo un Potosí. Pero un país que hasta de los ahorros, el gobierno le cobra de los ahorros, hemos dicho nosotros aquí. No, ese gobierno sigue y coge préstamos. Hoy, como una burla a Leonel Fernández, le tiran un préstamo de 400 y yo cuántos millones de dólares a un artículo que escribió Leonel sobre la deuda, que vamos a comentar eso. Es decir, el gobierno sigue en su fiesta, disparando los bienes públicos. Fue a Pantoja, Villalinda y Palmarejo y repartió 1090 títulos. Están liquidando el SEA, toda una despatrimonialización. ¿Y qué gobierno entonces? Pero usted no puede tener un gobierno tan derrochador. Entonces, imagínate, engañándonos, diríamos, con un fraude léxico, nos trata a nosotros y nos dice que en vista de la crisis, vamos a tomar medidas tributarias anticrisis. Pero hemos dicho una economía creciendo a 4.7%.
Remesas incrementadas, exportaciones incrementadas, exportaciones de zonas francas incrementadas, exportaciones nacionales incrementadas, inversión extranjera sólida e incrementadas. Entonces se aumenta el empleo, se aumenta el crédito, la inflación más o menos controlada, sectores como la construcción, el turismo, minería, etcétera, creciendo, servicios. Oh, ¿qué crisis? ¿Dónde está la crisis? Y el gobierno sigue en su derroche nombrando y creciendo la nómina pública con unos nombramientos verdaderamente imprudentes. 7 u 8 vicecónsules, cónsules, y eso es un movimiento de... Pero hay gente que no hace nada. ¿Qué hace un cónsul dominicano en Los Ángeles? Díganme a mí, ¿qué hace aquello allí? Por Dios. Eso lo cubre cualquier funcionarito por ahí, lo cubre eso, pero nada, eso se nombran cónsules honoríficos. Yo recuerdo, por ejemplo, en New Orleans, no en Mobile, en Alabama, un señor Lee, de una compañía de estibadores, de Occidental Estibador, creo, no me acuerdo bien. Y yo, valga la inmodestia, fui a una compra de arroz que me envió el INESPRE. Y yo fui a comprar ese arroz a Mississippi, en Gulfport, en Mississippi. Pero las operaciones se tuvieron que hacer, el papeleo y todo en Mobile, en Alabama. Y mi sorpresa, cuando yo entré a la oficina del señor Lee, veo ese diploma ahí atrás, como dicen, ese nombramiento oficial de cónsul honorífico de la República Dominicana del señor Robert Lee, otorgado por el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina, presidente de la República. Estaba firmado ese nombramiento, ese decreto, nombrando a ese señor, cónsul honorífico. Hoy, ¿cuántos cónsules honoríficos no hay en el mundo? De gente que no cobra, pero hace una labor consular para el país, pero son esas zonas, zonas que no intercambian tanto negocio con el país. Por ejemplo, ¿cuántos negocios habían en Mobile, en Alabama? Muy pocos. Recuerdo, bueno, la Alcoa, creo que la Alcoa movía sus productos por ahí, la Alcoa de aquí, no sé, movía sus productos por esa zona, ese muelle de Mobile en Alabama. Pero eso es lo que se estila, nombrar cónsules honoríficos. No, aquí se nombra para cobrar un cuartal, como si un dineral, a zánganos. Pero el gobierno nombró, como una bofetada. ¿A quiénes? A los afectados por los incrementos tributarios o los impuestos que ha creado el gobierno con este plan anticrisis, cambiándole ya el nombre porque sabe el gobierno y el propio Magín Díaz que debiera renunciar si fuera responsable. Porque yo no es verdad que me voy a usar un fraude léxico contra este pueblo, engañándole, diciéndole que esto es aquello cuando no es nada, y el gobierno desbaratando su buen juicio, desbaratándolo a patadas, nombrando muchísima gente ahí, zángano, que sabe uno que lo que van es alterar la nómina del gobierno, la nómina pública. ¿Y qué medidas de austeridad son esas? ¿O qué ejemplo austero tiene eso? Son cosas que uno realmente se tiene que sentir verdaderamente molesto. Esas cosas no deben ser. Eso está muy mal. Incluso yo vi ahí que esa acción dadivosa, el CEA, por ejemplo, ¿qué falta por regalar del CEA? El presidente ya va a entregar, pronto regalará el Ingenio Montellano o el Ingenio Porvenir, esas chatarras. ¿A quién quiere esto para regalárselo? Pues sí es que andamos regalando el Estado, ni siquiera una mínima venta. Ahora, como el presidente es tan dadivoso y le encanta entregar títulos definitivos, presidente Abinader,
Tenemos en este programa mucho tiempo haciéndole exigencias ya de atención a la gente del suroeste. ¿Qué pasa con la complementación de la presa de Monte Grande, como hemos dicho tantas veces? ¿Por qué no apoyamos a la gente del suroeste, a los suroestanos tan abandonados, tan pobremente atendidos? La mano amiga oficial, como que ahí hay poco voto, ahí son provincias muy pequeñas. Imagínese usted en Independencia, Bauruco y Barahona, en esas tres provincias ahí hay menos gente que en Los Minas. Así que están pensando estos gobiernos. Por tanto, los votantes no son tan interesantes ahí. No le importa la dominicanidad de la zona. Lo que importa es el voto, la cantidad de votos. Entonces le hago parque a la capital, le remodelo el Palacio de los Deportes, hago de todas las inversiones aquí. Me olvido de esa zona. El gobierno dijo que no tenía dinero para hacer la margen derecha de los canales de riego que van o irrigarían esas zonas del suroeste. El acueducto que manejaría por gravedad iría el agua de ese acueducto que cubre las tres provincias. Y la casa de máquina en Fondo Negro, se va a sifonar esa agua, se manda por sifón al canal, margen derecha, y se va a beneficiar las comunidades, como decíamos el viernes, de Barranca, de Conuquito, Aguacatico, Alto La Tuna, San Ramón, que dije ahí en San Ramón, entregamos a parceleros de Reforma Agraria 144 viviendas, entre ellas 40 a parceleros pertenecientes, militantes del PRD. Se le entregaron esa vivienda porque con Balaguer no se podía jugar con eso. Entonces, esa gente están esperando que se le mejore su riego y se le mejoren su calidad de sus suelos. No hay esperanza con este gobierno. Entonces el gobierno es dadivoso para dar todo su bien. Entonces yo he dicho, presidente, como a usted le gusta dar tantos títulos definitivos, hágase esos canales, vamos a complementar esos trabajos de la presa de Monte Grande y usted va a repartir miles de títulos en esa zona. Bien, presidente, llénese de gloria. Construyan esos canales e incluso use la cementera de su familia para revestir esos canales y esos drenajes que se necesitan allí. Inviértalo. Que le den la obra a su empresa familiar, si se desea, pero que hagan esos canales. Y de esas parcelaciones que se originan a partir de la misma ley de cuota parte, usted hace esos canales por ahí, usted va a sentar muchísimas familias y le va a entregar su título definitivo. Pero ¿qué pasa? Que es muy cómodo entregar título definitivo. ¿De quiénes? De quienes se echaron las cananas, como Trujillo, que se echó a muchísimos enemigos, y todas aquellas acciones conspiranoicas y conspirativas en que ese régimen se tuvo que manejar robándole tierra a adversarios del régimen, Trujillo, delincuentes, pero fueron tierras que la preservó el Estado. Más luego vino Balaguer, que tuvo que echarse la canana de desmontar todo un caciquismo rural. Y esas tierras fueron entregadas a parceleros con fines vocacional, de que la gente tuviera las probanzas de que esos terrenos iban a tener un buen uso. Y luego eran pasibles de entregarle su título definitivo. Pero este gobierno no ha hecho el mínimo esfuerzo por conseguir un metro de tierra, pero le encanta regalar las tierras que no son de ellos, ni han puesto el mínimo esfuerzo en adquirir un metro de tierra para el Estado. Informa Alegre, el presidente anda regalando los títulos. No, presidente, haga las obras complementarias y regale toda esa zona, regálenla. Entréguele el título definitivo, pero fájese a hacer los canales de riego para aplicar la ley de cuota parte.
Pero eso es lo que no se va a hacer, porque estos son gobiernos, lamentablemente hay que decirlo, son gobiernos postalitas, foto y publicidad, promesas y remozamientos, porque se hacen muchos remozamientos. Pero eso no es trabajar para el país. No es verdad que estamos trabajando para el país. Se está trabajando para un efecto político, inmediatista y partidarista. Y así no es verdad que vamos a avanzar hacia el desarrollo. No es verdad. Lamentablemente, el país está así. Yo le digo a mis amigos suroestanos, que uno conoce muchísima gente, de ese arsenal filosófico y literario de Jorge Luis Borges. Guárdense esas expresiones de Borges. De mi debilidad. Vamos a ver si yo me puedo recordar de esas expresiones. ¿Por qué es que Borges fue tan filosófico? Centenares de expresiones dejó. Y un hombre que criticaba a sus colegas literatos y poetas, y todo lo criticaba, y el que no servía lo decía en su cara. Ay, Dios mío. Usted decía que Neruda era un mal poeta, o que Juana de Ibarború era una pobre dama ahí con sangre india tal vez, y que por eso le dieron el Nobel, pero que no era una gran poeta. Esas eran expresiones de ese señor, de Jorge Luis Borges. Pero Borges decía, de mi debilidad, o como agradezco de mi debilidad la fuerza que nunca me ha abandonado, que he recibido la fuerza que nunca me ha abandonado, algo así. No es psiqui, vamos a decir, pero algo así es la expresión. De esa debilidad me he nutrido, me ha dado fuerza y nunca me ha abandonado. O sea, de la debilidad he ganado las fuerzas que nunca me han abandonado. Es algo así la expresión de Jorge Luis Borges, pero se la doy de tarea a mis amigos suroestanos, porque yo creo que si ellos piden el auxilio, el celo de los pobladores de la zona, que griten, que hagan todas las gestiones, las protestas, las exigencias que tengan que hacer los suroestanos, repito, de la provincia de Independencia, de la provincia de Bauruco y de la provincia de Barahona, para que quede una suerte de repugnancia en contra de quienes los discriminan y lo abandonan al desarrollo. Porque ¿qué sentido tiene hacer una presa como la que se invirtieron allí 700, 800, qué sé yo, como 800 millones de dólares, y aquello no tenga ninguna utilidad ni para el agua potable, ni para el riego, ni para el drenaje, ni para la producción de energía? Ojalá las obras complementarias para controlar las inundaciones y garantizar el buen riego y el buen drenaje, Caño Luca, Caño Trujillo, Cristóbal, etcétera, Santana, todas esas áreas que son rehabilitables o que están ya rehabilitados, no lo sé. Ojalá eso esté bien, porque de lo contrario se puede decir que ahí no hay nada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía
y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, de mi debilidad obtuve una fuerza que nunca me abandonó. Esa es la expresión borgiana de Jorge Luis Borges, que repito, se la doy a los humildísimos pobladores de Independencia, de Bauruco y de Barahona, de esa debilidad aparente que ellos tienen, que esa de ahí, esa misma debilidad le brinda las fuerzas que nunca le abandonarán, porque ellos tienen el 28 ahí. Y si esas tres provincias le dicen al gobierno y al PRM, prepárense que en el 28 no van a obtener un voto aquí. Pero decía yo el viernes, este país es proverbialmente olvidadizo. Y el día de las elecciones probablemente se aparezcan las cocinas del plan social o de los comedores económicos por ahí, o aparezcan varias orquestas tocándole fiesta a los pobladores y se incline el voto a favor de esos discriminadores que lo han discriminado porque son gente de segunda. Esos son alzados. Dios mío, ¿qué país tenemos nosotros? Un país que debe 84.000 millones de dólares, señores. Dice Leonel Fernández aquí. Observatorio Global. Este trabajo lo hizo Leonel Fernández hoy en el Listín Diario. La deuda pública, el legado irresponsable del PRM. Dice Leonel Fernández. Y el gobierno hoy dice aquí también, en el Caribe, Abinader somete 2 préstamos por 465 millones de dólares. Oigan cómo es que anda este gobierno. ¿Y qué dice Leonel Fernández? La deuda pública contraída desde el 2020, cuando inició este gobierno, a la actualidad sobrepasa la acumulada durante los 42 años previos. Eso equivale a decir que desde el 1982 al 2020, esa deuda era de algo más de 25.000 millones de dólares. Pero que desde el 2020 al momento actual, su crecimiento ha sido de casi 30.000 millones de dólares más. Señores, oigan bien. Y dice el señor Leonel Fernández, la velocidad con que se ha producido durante el actual ejercicio gubernamental es 12 veces mayor que la que tuvo entre 1970 y 2002. Increíble. En verdad se trata de una tragedia en evolución. De manera paulatina, el actual gobierno conduce al pueblo dominicano hacia un precipicio que podría eventualmente culminar en una catástrofe financiera con graves consecuencias para las generaciones del futuro. En este gobierno y en este país y en este programa hemos hablado años de ese peligro de la deuda externa, siempre advirtiéndoles, porque lo hemos dicho con toda franqueza, venimos de la escuela de Balaguer, una escuela de austeridad y de respeto a esa bóveda extranjera. Y hay que ver la monumental obra que dejó Balaguer en este país, respetando la deuda externa, esa bóveda extranjera. Y se la ofrecían. Pero tome préstamo, mire, aquí hay 30 millones de dólares casi dados, presidente Balaguer, son regalados. Se lo va a prestar el BID a una tasa ridícula.
para que usted pague o solvente rápido los terrenos que han sido adquiridos para los programas de reforma agraria, y que la persona a la que usted le ha quitado esos terrenos o se lo ha tomado como para pagarle con permutas públicas, señores, con otros terrenos públicos, porque Balaguer era tacaño, no le gustaba pagar con dinero. Entonces, él rechazaba préstamos de ese tipo, del BID, prácticamente a tasa cero, como se dice, pero lo rechazaba porque era un enemigo jurado de eso. Y aquí tenemos años advirtiéndole a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía y a Luis Abinader: léanse de Harmon a Trujillo, ese libro magnífico de don César Herrera Cabral, que en paz descanse, para que sepáis de las humillaciones a las que se vio expuesto este país desde el siglo XIX y principios del siglo XX, con aduanas intervenidas por los Estados Unidos, por acreedores, y todavía no aprenden. Estos gobernantes no han leído nunca, es más, yo me atrevo a decir, Luis Abinader no ha leído la portada de ese libro. Yo me atrevo a decir. Porque si lo hubieran leído, y Danilo Medina hubieran leído esa portada o la contraportada de ese libro, tuvieran más respeto por la deuda pública. Pero ustedes, en el relajo que hay en este país, tomando deuda para pagar intereses de deuda y para regalar. Este gobierno tomó 100 millones de dólares para regalarlo, para reforzar el plan Supérate. Explíqueme usted cómo es posible que el país pueda vivir y resistir algo así. Tiene que venir el colapso, y vendrá. Probablemente cuando llegue, tal vez muramos todos los que estamos en esta edad de Manuel Fermín, y los que no tienen tal vez mi edad, pero están cerca de la mía. Cuando muramos y nos vayamos de este mundo, vendrán los problemas a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero todos estos irresponsables que han endeudado este país, hoy se atreven a decir que no hay dinero para hacer un canal y tienen que renunciar a hacer el diseño de un canal de riego, porque no hay dinero para hacer ese canal, y nombran cónsules, vicecónsules, nombran, nóminas, compran vehículos, viajes al exterior, hacen lo que les da la gana, gastan miles de millones de pesos rehabilitando una arena o un parque, y no hay para hacer un canal de riego. Aquellas poblaciones desheredadas que están allí atrapadas en esa pobreza extrema, en esas vallahondas y en esas feracísimas tierras suroestanas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.